Hoy, en Sabor y Origen, visitamos Poza de la Sal para disfrutar de la floración de los almendros que tiñe de blanco la villa salinera. Conoceremos los proyectos de recuperación de este cultivo que hace décadas fue fundamental en la economía pozana. Y en la actualidad agraria analizaremos cómo la invasión rusa en Ucrania está afectando a la llegada de materias primas, especialmente las semillas y el aceite de girasol. La floración de los almendros nos anuncia la llegada de la primavera y en Poza de la Sal este fenómeno de la naturaleza se celebra con excursiones ambientales que ponen en valor la importancia que estos árboles tuvieron en la villa salinera hace décadas. Fue un cultivo complementario que generaba importantes ingresos a las familias con la venta de las almendras. Ahora solo se aprovechan para el consumo doméstico. José Luis Padrones, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, recuérdenos, usted ya desde pequeño conoció el almendro, digamos, en su esplendor, aquí, en esta localidad. ¿Cómo comenzó ese cultivo? Pues yo ya cuando nací, Poza, por supuesto, existía y los almendros. A partir de los años 60, que yo pues tenía 15 años, 18, fue menguando ya, porque costaba mucho coger las almendras entre la maleza, no estábamos preparados para cosechar la almendra, y entonces pues ya empezó a decaer un poco la recolección, pero entonces yo recuerdo que de Poza, pues sí, había 4 industriales que las compraban menos de 25 o 30.000 kilos cada uno, ya unos 100 o 120.000 kilos sí que se recolectaban aquí en Poza. ¿Fue el cultivo principal el almendro o era algo complementario para sacar unos ahorrillos, un beneficio extra de, por ejemplo, las salinas o los viñedos? Era un complemento, porque en Poza el mayor cultivo que había era las salinas. Y después el pueblo se dividía en dos partes. Del pueblo para arriba todo era salinas y del pueblo para abajo yo no lo he conocido, pero era viñedo. Después ya se empezó con las enfermedades de la vid a sembrar cereales, pero el mayor cultivo era sal y cereales, y era un complemento muy bueno a las almendras. Es una de las imágenes, una de las estampas más bellas que vemos por esta fecha, la floración de los almendros. Sin embargo, ya quedan pocos. ¿Cómo recuerda usted esa estampa? Cuando usted era joven, ¿cuántos almendros podría haber en Poza de la Sal? Pues yo no sé calcularte, porque ahora hay muchos y están todos en los ribazos, porque las fincas que estaban plantadas de almendros se han quitado para sembrar los cereales. Luego, no sé calcular, pero muchos almendros. En aquella época, ¿dónde se comercializaban esos frutos, esas almendras? Pues que yo recuerdo, de aquí las llevaban a Reus, y era la comercialización un poco especial, porque dice que se vendían al peso, pero al porcentaje que daban. Cogían 1 kilo de almendras de todo lo que llevaban y las cascaban, y el porcentaje daba poco porque el casco era muy duro, y ahora las semillas ya, la variedad las hacen más blandas y al consumo la grana es más productiva, más gruesa. ¿Y usted sabe, José Luis, cuántos kilos de almendras se podían recolectar en esa época de esplendor, cuando había muchos almendros en Poza de la Sal y las familias se dedicaban a este cultivo? Pues no sé, pero te voy a dar una cifra, tampoco quiero exagerar ni quedarme corto, pero sobre 500.000 de kilos 500.000 kilos sí que se cogerían de almendras. ¿A cuánto hemos pasado ahora con estos almendros que quedan y de esta forma que se cogen ahora, que es para el consumo en los hogares? Pues de capricho. Cada familia si coge para regalar a alguna o para hacer algún postre, porque lo demás no compensa. Ahora ya hay máquinas para escucarlas, pero era muy engorroso cogerlas entre la hierba,
porque ahora ponen toldos, antes no había ni toldos ni máquinas, había que escucarlas a mano y era muy engorroso, ahora ya es más fácil. ¿Usted todavía conserva almendros en sus fincas? Sí, tengo alguno, pero como te digo, por si viene algún amigo que vaya a cogerlas o ir a coger 4 por si la señora quiere hacer algún dulce, pero lo demás no, porque como te digo, ya no están en las fincas. Yo, por ejemplo, cometí una imprudencia, tenía una finca de almendros, la arranqué y puse una finca de manzanos. No sé si he ganado peor, los hijos me llevan la contraria, dice que hice mal, pero bueno, ahí está. Pero desde luego a usted le gustaría volver a ver esa estampa de antaño, ¿no? Con todo lleno de almendros por estas fechas, a finales del invierno. Hombre, por supuesto, sí, me gustaría mucho. Sergio Bravo, técnico de turismo de Poza de la Sal, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, desde la Oficina de Turismo y el Ayuntamiento de esta localidad se han puesto en marcha muchas iniciativas para que el turista disfrute de la floración de los almendros, de uno de los espectáculos más bonitos que podemos ver por estas fechas. ¿En qué han consistido esas actividades en los últimos años? Bueno, pues realmente yo recuerdo cuando vine a vivir aquí a Poza hace 2 años, que llegué además en un mes de enero, y enseguida sabes que el almendro es uno de los primeros árboles que florece, pues claro, había una estampa a finales de febrero maravillosa de todo el entorno de Poza, totalmente teñido de blanco, ¿no? Entonces el año pasado, que es verdad que seguíamos todavía con el confinamiento por la pandemia, que no se podía más que salir de Castilla y León, bueno, aún así nos animamos a poner por primera vez en valor la floración de los almendros, diseñamos una ruta que recorriese las zonas con mayor concentración de árboles en flor, y la verdad es que fue un rotundo éxito. La gente yo creo que estaba deseosa de salir, además una actividad al aire libre, desestacionalizada, con lo cual incluso superó nuestras expectativas. Así que este año, ya como segunda edición, hemos vuelto a promocionar el evento, y además hemos completado el recorrido con una señal de madera hecha, digamos, para que la gente pueda ir siguiendo el recorrido sin necesidad de dispositivos móviles, y además hemos hecho una serie de actividades complementarias durante todas las últimas semanas de febrero y las primeras de marzo, ¿no? Por ejemplo, hubo rutas interpretativas ambientales, hubo también una sesión musical para un poco amenizar el final de la ruta aquí en el entorno de los lavaderos, e incluso este pasado fin de semana, también un poco con motivo del aniversario del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, se ha hecho una plantación de almendros en honor a su memoria, y al final, bueno, pues unos árboles que quedarán ahí para que en próximos años ya empiecen a florecer y, bueno, pues añadan más árboles al entorno floral de Poza. Y Sergio, ¿te consta que los vecinos hayan implicado tanto en esta actividad? Por lo que precisamente recordábamos con José Luis, porque los almendros fueron aquí una fuente importante de ingresos para la población. ¿Los vecinos se van a animar a través de esas actividades a plantar más almendros en sus fincas? Pues a mí me encantaría, la verdad, ¿no? O sea, al final desde la Oficina de Turismo, digamos que el primer propósito de estas actividades es atraer nueva población, o sea, nuevos visitantes aquí a Poza, pero yo creo también que el hecho de ponerlos en valor, que la gente de fuera venga y vea lo maravilloso que se pone en Poza estos días, hace que los propios vecinos del pueblo también lo acaben por valorar, ¿no? Entonces, es verdad que quizás desde el punto de vista agrario es más difícil hoy obtener los rendimientos de la almendra que se obtenían en el pasado, ¿no? Al final el sector ha cambiado mucho, pero el hecho de que la gente vea que viene al pueblo expresamente atraída por la floración de los almendros, yo creo que hace que gente del pueblo se vaya a animar. A mí me consta que por lo menos un par de personas ya me han dicho este año que en lugar de plantar, pues lo que venía diciendo José Luis, ¿no? Manzanos, otro tipo de frutales, se van a animar a volver a retomar la plantación de almendros. ¿Veis un poco complicado que vuelva a ser una actividad económica otro de los motores de Poza de la Sal? Por lo menos a corto plazo. Bueno, habría que plantearlo, ¿no? Yo, de momento, desde turismo lo que podemos hacer es plantear un poco esas bases para que, quién sabe si en el futuro. Hombre, yo creo que la almendra, al final, quizás no orientada a la cantidad, pero sí a la calidad, a transformación del producto, sí que puede empezar a ser un nicho también de negocio. Es verdad que aquí no hay grandes fincas, nunca se hizo concentración parcelaria, con lo cual, bueno, tendría que ser plantadas a pequeña escala, pero bueno, la puerta la queremos dejar abierta. Fernando Sarralde es el gerente de Almendras Sarralde en Briviesca. Desde 1850, creo, ¿no? Una empresa familiar con varias generaciones ya. 1845, sí. De hecho, yo soy la 6ª generación y, bueno, pues ha ido pasando de padres a hijos. Y hubo unas décadas donde la almendra que se recolectaba en Poza se usaba para hacer las garrapiñadas famosas en Briviesca.
Sí, de hecho, bueno, yo me imagino que el hacer almendras garrapiñadas en Briviesca seguro que venía principalmente porque aquí había una zona de producción importante. Y bueno, yo recuerdo, pero vamos, estoy hablando igual hace 50 años, que sí recuerdo, pues eso, ahí las mujeres en el obrador rompiendo a mano, descascarando la almendra. Claro, eso hoy sería impensable, ¿no? Pero sí recuerdo que en aquel entonces, y bueno, la almendra de Poza al final es una almendra, son variedades nacionales que tienen muchísimo sabor y que además se garrapiñan perfectamente. Qué pena que el cultivo se echara a perder. Siempre ha sido algo complementario, pero sí que era una pequeña fuente de ingresos para los pozanos. Claro, sí, el problema que, bueno, pues al final, tal como la orografía del terreno, yo creo que los almendros pues se dejaban un poco para, pues eso, las lindes, las laderas del monte, con lo cual, pues bueno, es muy difícil explotarlo comercialmente. Pero sí que había una producción, hombre, que no la suficiente como para justificar la demanda que tenemos nosotros, ni por calidad el poderla seleccionar, porque bueno, pues ahora ya necesitamos que todo vaya calibrado, que vaya sin cáscara. Entonces yo me imagino que se fueron abandonando los almendros, de hecho se han ido abandonando casi todos y se ha quedado solamente como una producción residual pues para tener en casa. Entonces 4 almendras para todo el año, pero que no se ha explotado comercialmente y es una pena porque el sitio merece la pena. Fernando, como conocedor del fruto, del cultivo, como gerente de una empresa que trabaja con almendra nacional, ¿ves viable que en un futuro estos cultivos vuelvan a ser importantes en la zona de Poza de la Sal? Sería interesante porque aparte, de hecho, a nivel nacional se están haciendo muchísimas plantaciones de almendros porque es rentable, es un cultivo rentable. Y es una pena que esto, que es una zona que realmente tiene características por el clima, el microclima que se genera en esta zona, pues sería interesante que, bueno, que los agricultores se plantearan en un momento dado como un cultivo alternativo y que además es rentable. Y bueno, y hay demanda, de hecho nosotros podríamos perfectamente cubrir toda la oferta que se pudiera generar en esta zona. Y nos encantaría, imagínate, las almendras de Briviesca con un producto también de la zona que, bueno, quién sabe, incluso una marca de garantía a nivel de... sería muy, muy, muy interesante. Y vamos, y nosotros desde Almendras Sarralde estaríamos encantados de apoyar en lo que fuera. ¿Cuáles son las principales productoras de almendra en España? Bueno, hay muchísimas zonas. Nosotros trabajamos principalmente almendra de Castilla y León por el tema de la marca de garantía de Tierra de Sabor, pero en Castilla y León básicamente es la zona de los Arribes del Duero, la zona de Salamanca. Luego hay mucha producción en La Rioja, que también por proximidad también gastamos bastante. Y ahora realmente en toda España, en la zona de Castilla-La Mancha, Albacete, ahí se está haciendo muchísima producción. Y bueno, luego históricamente Cataluña, la zona de Reus, Córdoba. Realmente ahora en toda España se está produciendo almendra y además una almendra de calidad. Visitábamos el obrador de Almendras Sarralde el año pasado, en Sabor y Origen. Estábamos todavía en lo peor de la pandemia, pero ahora parece ya que están las producciones como antes, ¿no? Sí, realmente ahora ya se está viendo un repunte, por fin, porque la verdad es que hemos pasado 2 añitos un tanto complicados, y más con estos productos nuestros que van muy vinculados al turismo y al movimiento de gente de carretera y esto. Y la verdad es que este año empezamos con muy buenas perspectivas, o sea, creo que estamos ya a los niveles de antes, previos a la pandemia, e incluso mejorando. Muy bien, Fernando, pues ojalá que las cosas vayan mejor y veremos a ver si esta floración de los almendros no solo se queda en eso, en Poza de la Sal, si poco a poco vuelve a ser un cultivo rentable para los agricultores de esta zona. Mientras tanto, ustedes todavía se pueden acercar a ver esa espectacular floración, aunque ya quedan pocos días. Ucrania es el 8º país del mundo que más trigo exporta. El 30% del cereal que importamos en España llega de ese país y el 60% del aceite de girasol. La invasión rusa en Ucrania está empezando a causar estragos en los mercados. Hoy analizamos con Asaja cómo está afectando ese conflicto en las principales materias primas.
Hablamos de esos efectos que está teniendo la invasión rusa en Ucrania para productos de primera necesidad, como por ejemplo la escasez de semillas de girasol y del aceite de girasol. Algo de lo que se está hablando mucho últimamente. Esteban Martínez, presidente de Asaja Burgos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Realmente sí que hay escasez de este producto? Vamos a ver, lo que la guerra de Ucrania está suponiendo un verdadero problema para todos en general, pero si nos ceñimos al sector nuestro, el de la agricultura y de la ganadería, está suponiendo graves problemas, y paso a explicar por qué. Desabastecimiento como tal, por ejemplo, de cereales todavía no estamos viendo. Lo que sí que estamos viendo es desabastecimiento tanto de girasol como de aceite de girasol. Estamos viendo como empresas de fabricación de galletas, como puede ser Gullón, en Aguilar de Campo, están demandando aceite que venía de Ucrania, de los mercados ucranianos, y ahora mismo están viendo que no tienen suficiente porque aquello está paralizado, aquellas partidas están paralizadas y no tienen dónde abastecerse o de dónde abastecerse de aceite de girasol. Por esta razón hay poco producto, el producto que queda ha subido su precio de forma desorbitada y hay que buscar alternativas. Vamos a ver, los precios se están encareciendo, todos los precios, tanto de los cereales, de todas las materias primas, de los cereales como de las leguminosas, de la proteína vegetal, se están encareciendo los precios de todo. Vamos a ver, si nos ceñimos a la agricultura, el encarecimiento de los cereales podemos pensar que de cara al agricultor es un beneficio y está bien, y desde Asaja pensamos que es un arma de doble filo. ¿Y por qué digo esto? Está bien si nosotros nos ceñimos a que el precio del trigo, de la cebada, que es lo que principalmente producimos en la provincia de Burgos, se han encarecido, y digo, coño, pues estamos vendiendo bien aquello que nosotros producimos. Pero en contrapartida tenemos que, por el encarecimiento del gas que todos estamos sufriendo en nuestras casas, como el abono, los abonos se fabrican con gas, pues han subido en torno a un 100% con respecto al año anterior. ¿Qué ocurre? Que los verdaderos damnificados de todo este problema están siendo los ganaderos, porque han visto cómo los piensos que utilizan para alimentar a su ganado han subido en torno a un 130-140%, y ellos sí que son los que no pueden repercutir esos costes que conlleva ese encarecimiento en lo que ellos venden. Realmente es un problema bastante grave. Esteban, la Unión Europea está proponiendo alternativas para que ese cereal, ese producto pueda llegar de otros países como Argentina o Brasil. Sin embargo, tendría que ser con altos costes y también con menores controles de seguridad alimentaria. ¿Es una buena solución traerlo de tan lejos? Yo creo que no es una buena solución, y de momento vamos a empezar explicando que España es deficitaria aproximadamente en torno a 10 millones de toneladas de cereal cada año, ¿vale? Entonces, de esos 10 millones de toneladas, el 30% aproximadamente viene de los puertos del Mar Negro. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Por una parte, o sobre todo las principales multinacionales, buscar otras alternativas, como puede ser el mercado argentino, el mercado brasileño, el mercado estadounidense. ¿Qué ocurre? Que allí no cumplen con la legislación que tenemos en seguridad alimentaria que tenemos en Europa. Por eso se están encontrando las multinacionales con problemas a la hora de poder importar aquellos productos de estos países. Otro problema que se están encontrando es con los costes de traer el cereal por ejemplo, desde Argentina hasta Europa, ¿vale? Todo eso encarece, y eso hace que el cereal aquí ahora mismo en Europa o en nuestro país esté como está, tan caro. Vamos a ver, la Unión Europea, no sé si se puede utilizar el símil, pero porque creo que en periodos de guerra nunca podemos sacar nada bueno de todo esto, pero si podemos decirlo así, que podemos sacar algo bueno, es que la Unión Europea por primera vez se ha dado cuenta que tenemos que ser autosuficientes en materia alimentaria, y por primera vez la Unión Europea se está planteando permitirnos a los agricultores sembrar aquellas fincas que nos obligan a dejar en barbecho, es decir, sin producir año tras año. Con la nueva entrada en vigor de la PAC en el año 2023, es decir, en el próximo año, nos iban a obligar a dejar un 5% de barbecho sin sembrar, tierra baldía sin cultivar. En una explotación media de 400 hectáreas, son 20 hectáreas que tendríamos sin cultivar. Eso, en todo el territorio nacional o en todo el territorio europeo, son muchas hectáreas. Por primera vez la Unión Europea se está planteando podernos permitir sembrar de girasol, que ahora mismo es muy necesario, y sembrar de proteína o de proteaginosas para obtener proteína vegetal. Es una buena medida.
Y es triste que tengamos que llegar a una guerra para que desde el seno de la Unión Europea cambien sus políticas y se den cuenta que no podemos depender de terceros países, que tenemos que tratar de ser autosuficientes, sobre todo en materia alimentaria. Se dieron cuenta hace poco, cuando faltaban microchips que venían de China para la industria automovilística, y se han planteado fabricar microchips en España o en Europa. Pues bueno, de una vez por todas se han dado cuenta de que en materia alimentaria también tenemos que ser autosuficientes, y eso consideramos que es una buena medida. Dejamos claro, por lo tanto, que ahora mismo los principales problemas vienen por la falta de semillas de girasol y del aceite de girasol, esa idea del barbecho. ¿Sucederá también con el cereal? Bueno, no sé, cereal es lo que se cultiva en su mayoría, y principalmente ahora, de hecho, mira, nos tenemos que dar cuenta que el 60% del girasol o del aceite de girasol que viene a España, por poner el ejemplo de nuestro país, viene de Ucrania. Entonces ahora mismo yo creo que de manera inminente lo que más necesitamos es girasol. Por eso se están planteando permitirnos sembrar girasol. También es muy necesaria la proteína vegetal, y por eso nos van a permitir sembrar proteína. Es decir, cereales, pues probablemente lo traigan de otras partes del mundo, y lo más necesario, como digo, es el girasol y la proteína, y de ahí que nos permitan sembrar girasol o proteína. Todavía no lo tenemos por escrito, todavía no es una medida firme, pero pensamos que va a ser así. ¿Convendría rectificar más conceptos de la nueva política agraria que va a entrar en vigor en el 2023, teniendo en cuenta este contexto de guerra que está causando problemas, principalmente en Ucrania, pues pero mira, también en el resto de Europa? Mira, Leticia, hay países como Italia, como Francia, como Alemania, que han pedido que se retrase la entrada en vigor de la nueva PAC y que se replantee cómo está establecida ya la nueva PAC que entra en vigor el próximo año. Pero el comisario Timmermans ha dicho que esto es un momento coyuntural, y que aquello que él propuso de la granja a la mesa, aquello que tiene un nombre tan bonito pero que no nos va a llevar a ninguna parte y que no sirve realmente para nada, que eso tiene que seguir adelante. Yo creo que modificarán aspectos como este que te acabo de contar, de poder sembrar aquellos barbechos, pero no va a variar tristemente en nada más. Tendremos que esperar a futuras PAC para que de una vez por todas la Unión Europea se replantee muy mucho cómo nos da esas ayudas que nos vienen a la agricultura y a la ganadería. Todos los problemas por los que atraviesa el sector se van a ver reflejados en una nueva manifestación que en esta ocasión tendrá lugar en la capital de España. Esteban. Efectivamente, sí. Y no olvidemos que esas ayudas nos las dan por cumplir con una serie de requisitos medioambientales que se supone que van a ser beneficiosos para el conjunto de la sociedad, que no nos las dan por nada. Es decir, nosotros cumplimos y nos dan una PAC por tomar o por cumplir una serie de medidas. Y efectivamente, la manifestación de Madrid se prevé que va a ser de las más multitudinarias que se han vivido en la capital de España. Date cuenta que va el sector agrícola, el sector ganadero, el mundo de la caza, el mundo del medio rural en general, y lo que pedimos es que, que no quieran legislar desde la ciudad, o que no se gobierne por ideología, que nos dejen en los pueblos y en el medio rural, que nos dejen hacer aquello que venimos haciendo tradicionalmente y que es lo que mejor funciona. Es decir, estamos constantemente viendo cómo atropellan al sector de la caza, estamos viendo cómo a los agricultores cada vez nos ponen más condicionantes, cómo nos imponen más medidas ecoambientales, no sé cómo llamarlas, que no sirven absolutamente para nada. Estamos viendo cómo se nos criminaliza un sector como el sector ganadero, cómo se nos criminaliza, y lo tenemos bien claro con las últimas declaraciones hace unos meses del ministro. Pedimos que se nos deje tranquilos, que se nos deje trabajar y que se nos deje llevar adelante el trabajo que desarrollamos día a día en nuestras explotaciones, que es lo que sabemos hacer, que lo sabemos hacer bien, y que no se metan con nosotros, que si se meten en algo sea para aportar y para ayudar. Simplemente es eso, que el gobierno se dé cuenta de que las cosas no van bien por donde las están llevando, y que bueno, que luego se abra una mesa de negociación, que es lo que pediremos, y abordar todos estos asuntos con el Ministerio de Transición Ecológica y con el Ministerio de Agricultura, que son un poco los responsables de todo esto. ¿Cuándo tendrá lugar esa manifestación? ¿El próximo domingo? ¿A qué hora? ¿Y qué facilidades va a poner a Saja para quienes quieran acudir? Pues mira, la manifestación partirá del Ministerio de Transición Ecológica, del Ministerio de Agricultura, perdón, el domingo a las 11 de la mañana. Terminaremos en el Ministerio de Transición Ecológica, y desde Asaja vamos a poner
poner autobuses a disposición de todo aquel que se quiera incorporar a la manifestación. El viernes ya cerraremos el plazo de inscripción para poder contratar esos autobuses, pero bueno, todo aquel, ya no solo agricultor o ganadero, todo aquel que sienta un poco el medio rural de cerca y quiera ir a manifestarse, tiene la oportunidad de hacerlo con los servicios que vamos a poner desde las oficinas de Sagenburgos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana volveremos a encontrarnos para saborear los mejores productos de nuestra tierra y conocer el origen de lo que consumimos. Hasta entonces.